pláticas muy sobrias que los matrimonios solemos tener, porque habíamos tenido una serie de dificultades, no graves, pero sí de convivencia. Y ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Los matrimonios, ¿me entienden? Intense fellowship, unos cuantos días de una comunidad, de una comunión intensa. Y un día que estábamos mi esposo y yo teniendo esta muy intensa comunión, me dijo unas palabras que me resonaron tanto hasta el día de hoy. Estamos hablando ya de un año atrás, algo así o más. Me miró muy seriamente mi esposa y me dijo: te estás convirtiendo en otra persona. ¿Yo? ¿Otra persona? ¿Yo? Mi primer instinto fue decir: ¿yo? ¿El pastor Tony Campos? No. No puede ser, me dijo, eres un hombre muy paciente, muy atento, muy tranquilo, pero últimamente estás cambiando mucho. Oiga, y me dejó pensando, fíjese usted. Me dejó pensando y me dijo lo siguiente que también me tocó en mi corazón. Me dijo: yo te voy a amar, no importa qué tipo de persona seas. Yo te voy a querer, no importa en qué tipo de persona te conviertas, pero necesitas darte cuenta que estás cambiando. Oiga, me dejó con los ojos cuadrados. ¿Alguien le ha pasado eso? Es como un balde de agua fría, ¿no? Que le echan a uno y le dicen: wakey, wakey, despierta, algo está pasando con tu vida. Las cosas están cambiando y no te estás dando cuenta. A ver las manos por ahí, alguien que le hayan dicho, los demás, tirosos. Pero todos sabemos este sentimiento cuando alguien nos dice así frente a frente: es que estás cambiando. A veces es para bien, ¿no? A veces es para bien. A veces vemos a una persona que está navegando dificultades o que está creciendo en su vida y decimos: no, esa persona está cambiando. Antes era una persona impaciente o era enojón o no le gustaba platicar o lo que sea, y ahora esa persona está cambiando para bien, y a veces también estamos cambiando para mal. La verdad es esta: todos estamos cambiando todo el tiempo. Todos estamos cambiando todo el tiempo, y el cambio en nuestras vidas no es algo radical que ocurre de la noche a la mañana. O sea, uno no se despierte de un día para otro, dice uno: ay, soy una nueva persona, soy distinto a lo que era antes. No nos reimaginamos así de un día para otro. Usualmente nuestros cambios son cambios graduales, muy lentos, casi imperceptibles. No nos damos cuenta que está pasando hasta que algo nos despierta al cambio, o alguien nos dice: mira, estás convirtiéndote en una persona completamente diferente. Todos estamos cambiando todo el tiempo. La pregunta es: ¿en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo? Esa es la pregunta importante. Porque todos estamos en movimiento, todos estamos cambiando. La pregunta que debiéramos hacer es: ¿en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo? El texto que vamos a mirar hoy en la Escritura trata de algo muy similar a esto. Es en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a empezar de abajo para arriba. Vamos a iniciar en el versículo 11 para abajo y la próxima semana vamos a ir del 10 para arriba. Pero en Primera de Pedro capítulo 2, comenzando en el versículo 11, vamos a mirar esta idea del cambio, pero sobre todo explorar esta pregunta de qué tipo de personas, fíjense, qué tipo de personas son las que Dios quiere formar de nosotros o hacer de nosotros. ¿Ustedes creen que Dios tiene un plan para formar nuestra vida? ¿Ustedes creen que Dios desea convertirnos en cierto tipo de personas? ¿En qué tipo de personas Dios quiere convertirnos? ¿Qué está haciendo Dios para convertirnos en este tipo de personas? ¿O qué ha hecho Dios para convertirnos en cierto tipo de personas? ¿Y cómo estamos colaborando nosotros para convertirnos en el tipo de personas que Dios quiere que seamos? Es que vamos a ver estas dos cosas que son importantes. La primera es darnos cuenta de que estamos siempre en un proceso de cambio, y la segunda, que Dios nos invita a una jornada de transformación en la que Él pone la mayor parte
Su Hijo Jesucristo ha hecho la obra completa. Él ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Él ha resucitado entre los muertos, destruyendo al enemigo y a la muerte, y ha ascendido a los cielos, donde ahora gobierna sobre toda la creación. Entonces, en un sentido, Dios ha hecho la mayor parte, más bien Dios lo ha hecho todo, no la mayor parte. Dios lo ha hecho todo, pero luego nos ha invitado a colaborar con Él en el proceso de transformación en nuestras vidas. ¿En qué tipo de personas Dios quiere, por su gracia y por la comunión con su Espíritu, convertirnos a nosotros? Así que imaginemos por un momento cómo sería nuestra vida si se estuviera constantemente acercando a la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo sería mi vida, mis relaciones, mi trabajo, la manera como gasto mi tiempo, los amigos que tengo, lo que hago con mi tiempo libre, si mi vida se va acercando cada vez más y más a la visión que el Señor tiene para mí? Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a iniciar en el versículo, les dije versículo 11. No, versículo 11 no. Sí, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, al considerar vuestras obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, visión, plan de Dios para nuestras vidas, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Si trabajan para alguien, estén sujetos con todo respeto a aquellos para los cuales ustedes trabajan, no solamente a los patrones que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Porque todo esto, este tipo de vida, esta visión de la vida en el reino de Dios, merece la aprobación de Dios. Si alguno a causa de esta conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, es aprobado por Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y del versículo 21 en adelante dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que justamente juzga todas las cosas, quien llevó él mismo en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Versículos 11 al 12. Es más, dejemos 3 segundos para que esa palabra santa aterrice en nuestros corazones. Son unas palabras increíbles. La palabra del Señor es hermosa y es el vehículo por el cual a través del Espíritu Santo habla a nuestros corazones, ¿no? Increíblemente. En los siguientes momentos el Espíritu Santo va a continuar hablando a sus vidas. Pongamos atención a lo que el Espíritu dice. Pero si queremos ver el pasaje en su totalidad, nos damos cuenta inmediatamente que hay una idea en el versículo 11 y 12, después de hablar de lo que somos, dice absteniéndose de los deseos que batallan contra el alma. Ahorita estuvimos en Chicago, Carlitos y yo y mi esposa estuvimos en una reunión de la North American Baptist, de plantadores de iglesias y líderes de la iglesia y todo eso. Y una de las sesiones, uno de los predicadores hablaba acerca de considerar una pregunta que Jesús le hizo a la gente constantemente: ¿qué es lo que buscas? ¿Se han dado cuenta en los evangelios que constantemente Jesús pregunta: ¿qué es lo que quieres? Al enfermo, vea que está tirado ahí en Juan capítulo 5, esperando ser sanado, como si no fuera obvio. Jesús le dice: ¿tú qué es lo que quieres? Al ciego le dice: ¿quieres que te sane?
A todo el mundo le pregunta eso, ¿verdad? A la mujer, a la mamá de los hijos de Zebedeo, cuando se acerca le dijo, mujer, ¿qué quieres? A su mamá le dice, ¿qué quieres? Es como si Jesús tiene la intención de que aprendamos a discernir lo que hay dentro de nuestro corazón para comprender aquello que es lo que nosotros queremos. Porque lo que nosotros queremos indica muchas veces la condición de nuestro corazón, el tipo de personas en las que nos estamos convirtiendo. Para parafrasear a San Agustín, quien decía que el corazón aprende a amar, o más bien al corazón hay que enseñarlo a amar las cosas correctas. ¿Por qué? Porque lo que el corazón ama, eso persigue, y lo que perseguimos hace de nosotros cierto tipo de personas. Por eso comienza diciendo, ustedes absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que perseguimos, lo que buscamos, lo que deseamos, lo que anhelamos, hace de nosotros cierto tipo de personas. ¿No me creen? ¿Cómo se ve una persona cuyo interés más grande es la belleza física? ¿A qué dedica su tiempo? Al ejercicio, a comprar productos para rejuvenecerse o para no envejecer, a un montón de cosas que indican que una persona, su intención principal es aparecer bello o bella en lo exterior. No siempre se traduce al interior, a veces sí. Pero la mayoría de las veces alguien que tiene el intento, el gran intento de constantemente parecer mucho mejor en lo exterior, usualmente termina olvidando lo interior, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve una persona cuya intención es perseguir la fama? Todo el tiempo está buscando cómo hacer algo para que la gente lo note, lo vea, pone videos, sube cosas, porque quiere ser. ¿Cómo se ve una persona? ¿Cómo se ve una persona que persigue la comida? El dinero. Miren, aún nuestros cuerpos toman la forma de aquellas cosas que perseguimos, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pablo, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir para que aquellos que no los conocen a ustedes puedan saber más de lo que ustedes creen, de lo que ustedes viven. Fíjense que la vida de los primeros cristianos llamaba mucho la atención. La gente de su tiempo no dejaba de preguntarse por qué ellos eran así. ¿Por qué vivían de esa manera? ¿Por qué abandonaban ciertas costumbres? ¿Por qué abrazaban otras costumbres? ¿Por qué vivían en comunidad? ¿Por qué sufrían por causa de un tal Mesías? ¿Por qué vivían de cierta manera? ¿Por qué sus vidas estaban en constante cuestionamiento? Esa es una idea que vimos la semana pasada en la clase que está dando el maestro Misael. ¿Podemos vivir vidas que estén constantemente siendo cuestionadas por otros? Que digan, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué sufres? Y tu sufrimiento, aunque es grande, pareciera que lo sufres bien, que lo sufres con esperanza, que tienes algo en ti. Y los primeros cristianos llevaban vidas que invitaban al cuestionamiento. Por eso aquí dice, ustedes mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Luego los versículos 13 al 18, si seguimos leyendo, o que ya leímos más bien, da algunos ejemplos de aquellas cosas cuestionables, escandalosas que los primeros cristianos hacían. Dice, honren al rey. Oye, espérate, Pedro, pero si el rey nos está persiguiendo, el rey nos quiere matar, el rey nos quiere poner en prisión, el rey nos quiere aniquilar completamente. Y la escritura y el apóstol les dice, ahora en la escritura les dice, ustedes honren al rey. Qué manera tan absurda de vivir, qué forma tan escandalosa de vivir delante de otras personas. Honren al rey, ámense unos a otros, respeten a todos los demás. Si están empleados por alguien o son siervos de alguien, en este caso más bien era la servidumbre como la esclavitud como manera de servidumbre. Aun si ustedes son esclavos de alguien, procuren mostrar una vida completamente distinta, respétense. Y aquí en estos pequeños versículos vemos tres aspectos de la identidad cristiana, que es el aspecto espiritual, el aspecto moral y el aspecto ético.
Vivan de una manera en su corazón que glorifica a Dios, vivan de una manera en su comportamiento con otros que glorifica a Dios, vivan de una manera en sus obligaciones como ciudadanos que glorifiquen a Dios. Y en los versículos 19 y 20 hablan de esta vida de sufrimiento por causa del Evangelio que resulta, dice, en alabanza a Dios. Es decir, si alguno de ustedes vive una vida cuestionable por causa del Evangelio, y esta vida cuestionable los lleva a experimentar desafíos, pruebas y hasta sufrimiento, entonces el nombre de Dios será glorificado entre los demás por causa de ustedes. ¿Qué vemos en este pasaje entonces? Tres cosas importantes que son una expresión de la identidad y del carácter cristiano. Vemos la primera de ellas, vemos la identidad. ¿Cómo los llama Pedro otra vez? El versículo 11. ¿Qué somos los cristianos en el mundo? Somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Somos personas que no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, pero sabemos que nuestra morada eterna no es en las cosas de este mundo. Segundo, habla del comportamiento. Dice, ustedes vivan vidas que llaman la atención, que causan el cuestionamiento de las demás personas. Y número tres, vivan de una manera ética, vivan de una manera que es digna del llamado al que ustedes recibieron. Entonces, esta idea de la ética y del comportamiento cristiano están fundamentados en la identidad que el cristiano tiene en Cristo. Somos extranjeros y peregrinos, por lo tanto, nos abstenemos de perseguir lo que otros persiguen y nos entregamos a cosas que otros nos entregan y buscamos las cosas que otros no buscan, y esta vida se convierte en una vida de constante cuestionamiento, una identidad completamente distinta. Pero les pregunto, ¿qué tan difícil es vernos a nosotros mismos como este tipo de personas que pertenecen a un orden distinto, que viven en un reino diferente, que no persiguen lo que las otras personas persiguen y que se preocupan por la salvación de otros? Por eso dice, para que glorifiquen a Dios por vuestras vidas. ¿Qué contraste tan grande existe entre el tipo de vida que la cultura nos presenta y el tipo de vida que la palabra de Dios le presenta al cristiano? ¿No es cierto? Pongamos un ejemplo que me gusta porque es un ejemplo muy claro y es un ejemplo que todos nosotros compartimos y conocemos, pero creo que es una de las ideas más poderosas que han formado más la imaginación de la humanidad en los últimos siglos. Me refiero al sueño americano. El sueño americano como idea ha formado la imaginación de un montón de gente en todo el mundo. ¿Saben por qué la mayoría de los latinoamericanos están acá en este país o sus padres han venido a este país? Por la idea del sueño americano. ¿Saben por qué la cultura norteamericana vive de cierta manera y celebra ciertas cosas y busca ciertas cosas? Por el sueño americano. El sueño americano es una de estas cosas que forma la imaginación de las personas, que forma los deseos de las personas. Nos da una imagen de la buena vida. Y eventualmente el sueño americano se termina convirtiendo en la identidad de muchas personas. El sueño americano es algo que va formando, a veces deformando nuestros corazones. No es intrínsecamente malo, no podemos decir el sueño americano es una cosa mala, porque no lo es. Pero como una narrativa de la vida, como una manera de entender quiénes somos y lo que buscamos en este mundo, es una de las cosas más poderosas que forman nuestra imaginación, y es una cosa que a veces es nociva para nosotros. Que permitimos que esta idea de la buena vida vaya formando lo que nosotros buscamos en el mundo. Ahora, si alguno de ustedes está teniendo dificultad en este momento para aceptar que una idea como esta es nociva para nosotros y está diciendo, no creo que es así de malo perseguir este tipo de cosas. Entonces esto quiere decir que nuestras vidas ya se han formado con cierta identidad y hemos recibido cierta identidad porque nuestra imaginación ya ha sido formada para nosotros. Pero la Biblia nos da una identidad completamente distinta. Dice que somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Me encanta una canción de Jorge Drexler que dice, somos una especie en viaje. Escuchen esta frase, dice, no tenemos pertenencias sino equipaje. Es un cantautor uruguayo,
Y en esta parte de su canción dice, los seres humanos somos siempre inmigrantes, somos personas en viaje. Y luego dice, no tenemos pertenencias, tenemos equipaje. Pero otras ideas, por ejemplo, la idea del sueño americano, nos dicen lo contrario, nos dicen, no, este mundo es nuestro, este mundo es para vivirlo, este mundo es para disfrutarlo. Y entonces la contradicción que crea el tipo de vida que nosotros estamos persiguiendo muchas veces está en desacuerdo con la visión de la vida que Dios nos presenta. Y nos damos cuenta que muchas de las cosas que perseguimos y muchas de las cosas que queremos tener nos ponen en contradicción con la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí es donde viene el conflicto más grande para mí y para ustedes seguramente también. ¿De verdad nos queremos convertir en el tipo de personas que la Biblia dice que debemos ser? ¿De verdad queremos ser el tipo de gente que la Biblia pareciera indicar que debiéramos ser? ¿Se han hecho esa pregunta seriamente? Cuando digo, yo soy cristiano, yo soy un discípulo de Jesús, yo quiero seguir a Cristo. Y hay un teleos, hay un final, hay un objetivo en convertirse en cierto tipo de personas. Aquellos que decimos, yo soy cristiano, implícitamente estamos diciendo que nos vamos a convertir en cierto tipo de personas. De hecho, la palabra cristiano inicialmente era una ofensa para los que seguían a Cristo. Casi puede decir que les llamaban como cristitos, como pequeños cristos. Y era una manera de burlarse de los primeros seguidores del camino. Inicialmente les llamaban los seguidores del camino y luego les empezaron a decir cristitos porque ellos seguían a Cristo, lo imitaban y querían ser como Él. Y entonces nos hacemos esta pregunta que debe ser muy interesante para nosotros, muy importante para nosotros. ¿De verdad queremos ser el tipo de personas que la Biblia dice que debemos ser? Y yo no sé ustedes, pero a veces me cuesta mucho pensar en ser este tipo de persona. Me cuesta mucho pensar que quiero convertirme en la idea que la Biblia describe de lo que es una persona comprometida con el reino de Dios. ¿Alguien tiene ese conflicto algunas veces? O sea, sí quiero seguir a Cristo, no crean que no. Sí quiero amarle y sí quiero andar en sus caminos y sí quiero ser parte de la iglesia también. Y no quiero venir todos los domingos, pero a ver, 2 de 3, 3 de 4 o una vez al mes. Y quiero ser buen cristiano, pero también quiero disfrutar de las cosas del mundo. Tengo unos conocidos muy cerca de mí. No son de la iglesia para que no imaginen quién es y quién dijo, son de otra parte. Y ellos se casaron muy jóvenes, así como mi esposo y yo nos casamos muy jóvenes. Y han pasado años y años y años en la iglesia, sirviendo en la iglesia, en la música, en la predicación, en el evangelismo. Y hace unos años atrás se dieron a la filosofía de Ricky Martin. ¿Alguien sabe, no? ¿Cuál es? A ver, luego, ¿verdad? Los que tenemos 50 sabemos que se dieron a la vida loca. Se dieron a la vida loca completamente y cuando yo traté de platicar con él y hablarle, me dijo, mira, toda la vida, desde que tengo 16 años, he estado en la iglesia sirviendo a Dios, yo me he pasado mi vida siendo una persona que quiere buscar a Dios, ya me toca por lo menos un poco de diversión, ya me toca salir a los bailes, ya me toca disfrutar de la vida. No todo el mundo llega a algo así como eso, pero cuando hacemos la pregunta si queremos ser el tipo de personas que la Biblia dice que debiéramos ser, debemos pensar si de verdad queremos serlo. Porque yo creo que esa contradicción, ¿cómo vamos de tiempo? Ya párele, pastor, dice. Esa contradicción para mí es uno de los tropiezos más grandes de la vida cristiana. Decir algo como, o sea, sí quiero, pero no quiero todo el show, nomás quiero una parte de ello. Nada más quiero disfrutar de las buenas. No lo decimos con esas palabras, ¿no es cierto? Pero a ver, examinemos el corazón para darnos cuenta si realmente queremos seguir a Cristo con todo nuestro ser. Si queremos santificar espíritu, alma y cuerpo. Si queremos vivir de una manera
que es consistente con la vida del Evangelio. Creo yo que el mayor tropiezo para la gran mayoría de las personas es lo que Jesús dice en el Evangelio, que no han considerado el costo de lo que significa seguir a Cristo. No han considerado el costo. Ahora estoy hablando de esto y no quiero que piense ninguno de ustedes que esta responsabilidad y esta transformación y este tipo de vida reside únicamente en el poder que nosotros tenemos de obedecer. No. Esto reside exclusivamente en la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso al final el apóstol Pedro va a entrar en la vida de Jesucristo. El apóstol Pedro es el primero que predica un mensaje del Evangelio, es el primero que pone a Cristo al centro de la historia de la nación de Israel como la culminación de la historia de Dios. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica la primera vez, es el primer mensaje evangelístico que ustedes van a encontrar en la Biblia, es el mensaje de Pedro. ¿Y qué predica Pedro? Pedro dice, la nación de Israel así y así y así, los profetas así y así y así, el Hijo de Dios. Y les dice, ¿verdad? El Hijo de Dios vino y ustedes mataron al autor de la vida y pidieron que se les diera un homicidio. Y entonces él concentra en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, en la promesa de la llegada del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. En todo eso él pone la sustancia de la vida cristiana y dice, aquí está. En el Evangelio está la respuesta para una vida comprometida con el reino de Dios. No existe otra manera. No hay otra forma de hacerlo. Por eso más adelante dice que fuimos llamados por el mismo Señor. En el versículo 21 en adelante, fuimos llamados por el mismo Señor. Dice, ustedes fueron llamados a esta vocación. Y la vocación de la vida cristiana es convertirnos en cierto tipo de personas. Y luego dice, para esto Cristo padeció, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pasos. Es decir, para perseguir la vocación de ser cierto tipo de personas, es necesario entregar nuestra vida a Jesucristo. Es necesario que completamente nos rindamos al Señor Jesús, porque si no rendimos nuestra vida al testimonio de Jesucristo, si no entramos en el reino de Dios por el poder de Jesucristo, no importa qué tan moral sea nuestra vida, qué tan éticos seamos, qué tan rectos seamos, al final de cuentas estamos solamente en este mundo. ¿Qué tipo de personas se forman al vivir de esta manera? Es el tipo de personas que reflejan la belleza de Jesucristo. Al final el apóstol Pablo dice en ese hermoso versículo, dice, ustedes antes eran como ovejas descarriadas. ¿Alguna vez usted ha considerado su vida cuando no conocía al Señor y se ha dado cuenta de lo terrible que era estar sin Cristo? No es que éramos malos, no es que éramos asesinos, no es que éramos adúlteros, no es que éramos ladrones. Algunos sí éramos. Así dice la Escritura. Si algunos de ustedes eran eso y peor, algunos de ustedes eran más que eso. Pero no todos éramos así, ¿verdad? Algunos fuimos buenos muchachos que crecimos en una buena familia, pero luego llegó un momento cuando el obispo de nuestras almas, el gran pastor de las ovejas, nos trajo de regreso a su redil, y luego volteamos hacia atrás y decimos, qué vida tan terrible vivíamos sin Cristo. Y qué hermosura y qué grandeza y qué amor y qué gracia es la que tenemos ahora que estamos en los brazos del buen pastor. Qué bueno, alguien diga amén a eso. Siempre que usted considere un buen cambio en su vida, siempre que usted llega a un momento cuando usted empieza a considerar que su vida debe moverse en cierta dirección, que debe haber cierto crecimiento, que debe haber ciertos cambios, siempre que usted empieza a considerar eso, es porque el buen pastor ya lo lleva en sus brazos. Nuestros corazones están constantemente persiguiendo cosas, constantemente. ¿Se han dado cuenta de eso? Todo el tiempo estamos persiguiendo
persiguiendo algo. Y yo voy por este camino. Y de repente los brazos tiernos del Salvador me atraen a su redil. Y ahora miro aquellos pastos y digo, qué rico se ven aquellos pastos. Y voy corriendo para allá y el cayado del buen pastor me trae a los pastos verdes que él me quiere dar. Y de repente miro otro redil y digo, mira que el redil tiene más ovejas que este redil. Ahí voy para allá. Y el buen pastor me trae de regreso y me pone de regreso en su redil. Y a veces digo, se me hace que me voy a quitar yo mismo la lana y la voy a cambiar por otra cosa. Y el pastor dice, espérate, no es tiempo todavía. Ustedes han vuelto a los brazos del buen pastor. Han regresado ya al pastor y obispo de vuestras almas. La humanidad entera es como oveja sin pastor, ¿verdad? Y nuestras vidas, cuando son moldeadas de cierta forma, están siendo traídas constantemente al buen pastor. Y mucha otra gente se pregunta también. Y tenemos la gran oportunidad de decirles a otros de este buen pastor y este buen rebaño al que nosotros pertenecemos. ¿En qué tipo de personas nos estamos convirtiendo, hermanos, hermanas? ¿Podemos pensar por un momento? Cuando yo era muy joven, con esto termino, cuando yo era muy joven, lo cual no es hace mucho tiempo, y estaba yo buscando mi lugar en la vida. Mi hermano platicó conmigo y me dijo, de aquí a 5 años tú puedes hacer lo que tú quieras. En 5 años me dijo, tú puedes estarte graduando de la universidad con la licenciatura que tú quieras, pero también en 5 años puedes seguir ahí sentado con tus amigos, si quieres. Y eso es cierto también en la vida espiritual. ¿Qué tipo de personas nos estamos convirtiendo? ¿Cómo voy a ser de aquí a 5 años? ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer en los próximos 10 años? ¿En qué tipo de papás nos convertiremos? ¿En qué tipos de vecinos nos vamos a convertir? Y entonces si agarramos esta visión del reino de Dios y si nos tomamos de los brazos del buen pastor y dejamos que Él obre su obra transformadora en nuestras vidas, descansando en el poder de su gracia y su misericordia, imaginemos por un momento el tipo de personas que podemos llegar a ser.